Presidente, a partir de la denuncia que se hizo en el programa, en un canal del Estado, la ministra tomó las medidas. Ha estado presente en la Comisión de Inclusión Social, donde hemos estado presentes prácticamente todos los partidos, y hemos escuchado a la ministra, y por lo menos la mayoría quedó satisfecha, porque se están tomando medidas. Si no se estuvieran tomando medidas, entonces pues diríamos, la ministra tiene algún interés. Lo dijo muy bien la congresista Lourdes Alcorta, no podemos dudar de la honorabilidad de la ministra, y que si bien es cierto pueden haber de repente algunos funcionarios que no están haciendo bien las cosas, sin embargo, es la ministra la que está haciendo la corrección del caso. En ese sentido, acuérdense de que la ministra hizo la denuncia ante la Fiscalía, ante la Procuraduría. La ministra ha elaborado una propuesta normativa sobre el sistema de focalización. La ministra desde enero cuenta con las declaraciones juradas como nuevo mecanismo de control. La pensión 65 viene usando un procedimiento de desafiliación, tomando como fuentes para identificar usuarios que no cumplirían con los requisitos. Dele tiempo al congresista Simón. Antes el congresista me está pidiendo una interrupción, presidente. Congresista Díaz. Congresista Díaz, tiene la interrupción. Muy breve, presidente, solamente para zanjar algo que se viene repitiendo y lamentable que venga desde un presidente o expresidente de la Comisión de Constitución. En parlamentos de mucho prestigio como los europeos, no uno, presidente, todos los ministros desfilan todas las semanas, y no necesariamente por alguna acusación. No hay nada que mejore más la democracia que este diálogo, esta comunicación frente a este tipo de cuestionamientos. Entonces, presidente, ojalá que no se siga repitiendo este lamentable cuento de que estamos desprestigiando la institución de la interpelación. Todo lo contrario. Gracias, presidente. Congresista Simón. Congresista Mulder tiene la interrupción. Presidente, estoy notando que hay dos parlamentarios que poseen una información especial de acciones que ha tomado la ministra con el tema que conocemos. Dos. Los demás no tenemos esa información. ¿Por qué no dejan que sea la propia ministra la que nos traiga esa información? ¿Por qué tienen que ser ellos los que la representen oficiosamente? Si ha tomado todas esas acciones, nos las dirá. Y punto, pues, presidente. Ese es justamente el intercambio democrático. Nosotros no poseemos esa información y parece que la reparten a cuentagotas. Gracias. Congresista Simón. No hay que ser subjetivo, presidente. Yo he participado en la Comisión de Inclusión Social y por eso que tengo el documento que tengo en la mano. El subjetivismo no ayuda mucho. Yo creo, presidente, que no se puede abusar. Es cuando llegan algunos ministros, se le invita a la comisión y en esas comisiones se aclaran y los congresistas de todos los partidos tienen las cosas por lo menos racionalmente clarificadas. Si vamos a traer a la ministra que está tomando medidas del caso frente a esta situación de algunos sinvergüenzas, ¿no es cierto?, manejado por alcaldes que ni siquiera pertenecen al partido del gobierno, creo yo, entonces hay que ver a qué estamos jugando. Las denuncias se hacen en función de alcaldes y no que se han constituido estos hechos porque la ministra o algún funcionario del Ministerio de Inclusión han direccionado esto. Sale la denuncia, se da la respuesta inmediata con las denuncias correspondientes, incluso los propios alcaldes, y se están tomando las medidas de corrección, presidente. Desde la emisión del reportaje, la ministra, el viceministro y la coordinadora nacional del programa han dado declaraciones en todos los medios señalando las medidas correctivas que se han tomado. Hay que leer los diarios, hay que ver la televisión. En paralelo se ha coordinado con los medios de comunicación para que sean testigos y difundan la formalización de denuncia contra malos usuarios en pensión 65, el Ministerio Público, en este caso de Barranca. Se ha coordinado con la Televisión Perú la preparación de un reportaje sobre los usuarios regulares de la pensión 65 en Huaycán. Se viene haciendo coordinaciones con RPP y Canal N. Se ha producido un spot de radio informando a la población sobre las medidas que el sector está tomando y tomará contra todos aquellos que brinden información incorrecta con el fin de incorporarse como usuarios del programa Pensión 65. Presidente, sí pues, hagamos interpelación o invitemos a los ministros cuando hay cosas de fondo. Aquí hay medidas correctivas y todos nos podemos enterar y podemos incluso visitar a la ministra para hacer seguimiento a estas situaciones, pero concluya, congresista Simón. terminar todos los días con los ministros y perdiendo el debate de leyes importantes nos preocupa mucho, presidente, para la estabilidad del país.
Bien, según el reglamento pueden hacer uso de la palabra los que para oponerse a la moción. Si alguien no siendo así, según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del Reglamento de Congreso, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 106, el tercio es 36. Al voto. Se va a marcar asistencia. En estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para posteriormente votar la moción de interpelación pendiente de consultarse su admisión a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli Ávila, a fin de que responda ante el Pleno del Congreso de la República la forma como se viene conduciendo el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, así como informar sobre las medidas que adoptará su sector para la sanción a los responsables del sector MIDIS por los hechos denunciados. Toda vez que en los medios de comunicación salió publicado que se estaba otorgando supuestamente de manera irregular. Cerrar votación. Cerrar asistencia, perdón. Han marcado asistencia 92 congresistas. Al voto. Votación cerrada. No ha sido admitida. ¿Han votado a favor? 33 señores congresistas, 50 en contra, 7 abstenciones. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de interpelación. Siguiente moción. Moción 4176 de los congresistas Aguinaga Recuenco, Tapia Bernal, Medina Ortiz, Díaz Dios, Chávez Cosío siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo Díaz, y cumpla con absolver el pliego interpelatorio adjunto
por haber refrendado indebidamente el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 136/2012 que autoriza la disolución y liquidación del Banco de Materiales, que está en contra de lo establecido por el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y de las leyes 23.220, 29.770 y 29.798, que regulan a la indicada entidad. Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al señor ministro de Vivienda, señor René Cornejo Díaz. En aplicación del artículo 68 del reglamento del Congreso, se ofrece la palabra para sustentar, para que fundamente la moción, a alguno de los autores hasta por 5 minutos. No se ha señalado quién va a sustentar. Congresista Lescano, pidió el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad esta moción es reproducción de una primera que se había presentado en contra del ministro de Vivienda. Lo que sucede es que posteriormente, desde el Ejecutivo se llevó a cabo una serie de acciones y varios parlamentarios retiraron sus firmas. Y consecuentemente, señor, se presentó esta nueva moción de interpelación. Y este sí es un asunto importante, señor presidente, que tiene que venir a aclarar el señor ministro de Vivienda. Porque lo que se ha hecho es derogar una ley que creó el Banco de Materiales del Perú, que es una empresa pública. Y no solamente se deroga, señor presidente, la ley de creación, sino se derogan 2 leyes posteriores que tienen calidad de leyes especiales y que una de ellas establece que la única forma de dejarla sin efecto es derogando esa ley, que tiene por objetivo fortalecer el Banco de Materiales. A pesar de esto, señor presidente, con un solo acuerdo de burócratas, toman la decisión de liquidar el Banco de Materiales, se van a registros públicos y pretenden inscribir la liquidación. Y esa presentación de la liquidación del Banco de Materiales hace pocos días ha sido rechazada por la Superintendencia de Registros Públicos. La liquidación, señor, repito, que ha decidido el Ejecutivo por un grupo de burócratas ha sido rechazada por Registros Públicos, porque ha sido presentada con una serie de irregularidades. Pero lo grave del asunto, señor, es esto, que se ha pretendido derogar las leyes del Parlamento por decisiones del Poder Ejecutivo, que ni siquiera tienen calidad, pues, o equivalencia a una ley. Por lo tanto, señor, este es el primer fundamento por el cual el señor ministro de Vivienda tiene que venir. En segundo lugar, señor, porque se han manipulado las cifras contables. No se ha cumplido con el requisito para liquidar una empresa pública. Para liquidar una empresa pública, señor, el patrimonio del banco tiene que perderse en 2/3 partes de su capital. ¿Cuál es el capital del Banco de Materiales al momento que se hizo la investigación en este Congreso? 18 millones de soles. ¿Y cuál era su patrimonio? 18 millones de soles. Posteriormente, señor, manipulan las cifras y en pocas semanas, con cifras sin auditar, el Banco de Materiales envía una carta que dice que los 18 millones de soles se han convertido en pérdidas de 229 millones de soles en pocas semanas. En una empresa, señor, que estaba ya cerrada en varias sucursales del Perú, que no tenía colocaciones, no tenía recuperaciones. Y consecuentemente, señor, esta es una grosera manipulación de cifras que se ha llevado a cabo. Y así se pretende, señor, resolver el problema de vivienda de millones de peruanos que todavía no tienen vivienda propia. Esta es la segunda razón, señor, que el ministro debe venir acá a explicar las razones económicas por las cuales ha manipulado estas cifras y ha aparentado que el banco había perdido
2/3 partes de su capital como empresa pública. Me pide una interrupción el congresista Otárola, señor presidente, yo con todo gusto. Congresista Lescano, le pido interrupción al congresista Otárola. ¿Le ha concedido? Sí, le he concedido, señor. Congresista Otárola. Una pequeña aclaración a un congresista que habló con anterioridad. En los sistemas en los que el Ejecutivo está fundido con el Legislativo, la interpelación es frecuente. Pero en aquellos sistemas presidencialistas como el nuestro, la interpelación tiene que ser más mesurada, porque en los sistemas parlamentaristas existe hasta el gabinete en la sombra que permite el control permanente. Congresista Lescano, el banco fue creado por la ley 23.220 y en la ley 23.220 sujetó al banco a los efectos jurídicos de la Ley General de Sociedades. Y la ley de sociedades es clarísima cuando se trata de liquidación y disolución. Pero quisiese hacerle una pregunta. Usted dice que el documento ha sido rechazado de los registros públicos, ¿es cierto? ¿Ha sido tachado o ha sido observado? Y permítame por su intermedio, presidente. Congresista Lescano, si tiene bien a contestar. Señor presidente, la liquidación no está inscrita en registros públicos. Es lo importante. Tachado, observado, lo que sea, señor, no está inscrita en registros públicos. Ha sido irregularmente presentada. Es lo que importa. La forma jurídica que se le dé, señor, a esa no inscripción, señor, no interesa. Pero es un elemento adicional a los fundamentos que estamos explicando, que son los fundamentos mucho más fuertes, señor presidente. Congresista Otárola, para que concluya. Sí, presidente, es importantísimo, porque él dijo que ha sido rechazado, ha sido expulsado de registros públicos. Y si es tacha, sí, pues fue expulsado. Pues si es observación, es simplemente un rechazo temporal, porque existen omisiones subsanables. Y consiguientemente se subsanan las omisiones y se inscribe la liquidación. Por eso le decía, no hay que confundir a la población, no hay que tratar de confundir a la prensa. Eso es sustancialmente importante. Por eso yo le pedí esa aclaración que parece no la conoce el congresista Lescano. Gracias. Concluye, congresista Lescano. Señor presidente, la situación de registros públicos es algo secundario frente a la gravedad de derogar una ley con un acuerdo de burócratas. Y señor, aquí hay una ley que tiene que ver con el fortalecimiento, ley que optimiza la gestión de los recursos que administra el Banco de Materiales, el fortalecimiento del banco. Y la segunda disposición complementaria y final dice, segunda disposición complementaria y final, calidad de ley especial y naturaleza de su derogatoria. Y esta disposición dice que solamente se puede derogar estas leyes por otra ley, no por un acuerdo de burócratas. Y señor, esto se ha pasado por alto, y por eso nosotros pensamos que aquí hay una gravísima violación a las facultades que tiene solamente el Congreso, señor. A este paso nos van a derogar otras leyes, señor, y nosotros nos vamos a quedar contentos, de ninguna manera. Este es un primer fundamento. El otro fundamento, señor, que no se ha cumplido con los requisitos financieros y contables. Para que concluya el congresista Lescano. Señor presidente, no ha perdido 2/3 partes de su capital el banco. Y aquí tengo todos los documentos contables que se tiene que confrontar, señor, cuando el ministro venga acá a dar una explicación. Porque, repito, ha sido manipulada groseramente las cifras. Se ha cargado el banco como si fuera pérdida la cartera de clientes de NACE que no pagaban, que le encargó el gobierno. Esas deudas que se debía al antiguo NACE se le ha cargado como si ellos hubieran perdido en el manejo de la colocación de sus préstamos al Banco de Materiales. En eso no tiene que ver absolutamente nada, señor presidente, el Banco de Materiales. Y finalmente, señor, si liquidan al Banco de Materiales, los principales actos de corrupción que se han llevado a cabo en la gestión anterior van a quedar impunes. Solamente se investigó en este Congreso, señor, la pérdida de 5.000 carpetas. Pero la venta de inmuebles, los programas sociales donde ha habido irregularidades notorias, señor, ya no se van a investigar. Los corruptos deben estar felices y contentos, señor, y bailando, porque
el gobierno ha liquidado. Concluya, congresista Lescano. Señor, me piden interrupciones, usted lo autoriza, yo con todo gusto. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo creo que acá hay una cosa que es, que el candidata Johnny Lescano tiene razón. Esto de Banco Materiales fue creado para la gente pobre, era un banco de materiales. Y en la gestión anterior efectivamente hicieron uso y abuso y robaron. Eso sí, se beneficiaron desde de paje a rey, todos. Las familias de toda la gente que trabajó ahí se benefició. Y lamentablemente, encima quemaron toda la documentación. Y eso ha quedado impune. Sin embargo, creo que eso no implicaba que desaparecieran con materiales porque era un objeto de una función para la gente pobre. Y los demás que se han quemado, que se han llevado todo, han quedado realmente en nada. Limpio de polvo y paja, con propiedades, con todo lo que era de beneficio de los pobres, se han quedado todos los empleados. Eso es lo que queda impune para siempre. Gracias, congresista. Para que concluya, congresista Lescano. Señor presidente, en efecto ha habido hechos de corrupción y ha habido malos funcionarios que se han aprovechado de los dineros del banco. Es cierto, pero no por eso vamos a disolver, vamos a liquidar, vamos a desaparecer una institución. Con ese criterio, todas las instituciones donde hay corrupción las liquidaremos, pues. De salud y otras más las tuviéramos que liquidar. Entonces, señor presidente, nosotros pensamos que debe haber una investigación minuciosa de los actos de corrupción y los congresistas de la gestión pasada saben que hay actos corruptos muy grandes que no se han investigado. El congresista Mulder me pide una interrupción, señor. Congresista Lescano, ya dio 3 interrupciones. Si usted le pide lo la interrupción al próximo congresista Mulder. El que pide el uso de la palabra es el congresista Belaúnde. Le va a solicitar para no incumplir el reglamento. Señor, yo termino con eso. Creo que hay suficiente fundamento y esto no es un hecho pequeño, un hecho de que solamente hay irregularidades, que todo ya está corregido, que no pasa nada, ¿no? Señor, acá está en tela de juicio las facultades que tiene el Congreso. El poder que tiene el Congreso de dictar leyes y que nadie las puede dejar sin efecto por un simple acuerdos. En segundo lugar, la situación financiera y contable del banco, que ha sido manipulada groseramente. Y en tercer lugar, señor, actos de corrupción que todavía no se han investigado y se tienen que investigar. Por eso yo pido a la representación nacional que pueda admitir la moción de interpelación para que venga a dar explicaciones el ministro de Vivienda, señor. Y algo cuarto muy rápidamente, señor, que hay intereses, pues, señor, porque toda la cartera del Banco de Materiales, que es una tercera parte de los prestatarios para vivienda, se van a migrar a alguna parte. Y ya lo ha explicado el ministro de Vivienda, está preparando el fondo Mi Vivienda, o el programa Mi Vivienda para prestar. Congresista, finalice. Como lo ha explicado el ministro de Vivienda, a través de los bancos comerciales va a dar una serie de préstamos. Dice a la gente pobre, señor, pero en los bancos comerciales la situación es absolutamente distinta, diferente. Los intereses y las comisiones que se cobran pues son inalcanzables a los bolsillos de la gente pobre. Eso también, señor, se tiene que aclarar aquí. Si hay lobbies o no hay lobbies a favor de desaparecer una institución que ha ayudado durante 28 años a las familias más pobres del Perú. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Martín Belaúnde. Presidente, luego de escuchar a mi distinguido colega Johnny Lescano, la verdad que debo decir que padece de una febril imaginación contable unida a una amnesia total en lo fundamental. Porque en todo lo que ha dicho se ha olvidado de mencionar que este asunto del Banco de Materiales, donde efectivamente se cometieron cuánta irregularidad posible cabía cometer en el desmanejo de una entidad del Estado que operaba como una sociedad anónima cerrada,
el Banco de Materiales fue objeto de un informe de la Comisión de Fiscalización que aprobó por abrumadora mayoría, entre otras cosas, recomendar Tiempo, ¿qué pasó? Venga, tiempo. Recomendar al Poder Ejecutivo que liquide al Banco de Materiales. Y también hizo una serie de recomendaciones de poner en el Ministerio, de derivar al Ministerio Público el informe en donde se hacía notar gravísimas irregularidades y por lo menos graves negligencias en el directorio y en el directorio del FONAFE y en su director ejecutivo, cuyo informe y libro lujosamente publicado por el FONAFE indicó que en los años 2008 al 2010 el FONAFE había tenido una cartera pesada del 67%. Señor, ¿qué institución financiera llamado banco, pero que no era banco, puede tener una cartera pesada del 67%? Ninguno, señor. Y lo que yo puedo decir, de acuerdo a las cifras contables que el congresista Lescano ahora pretende, sin razón, sin fundamento, sin ningún sustento, pretende decir que son falsas. Esas cifras contables que fueron proporcionadas oficialmente. Pues dele tiempo, por favor. El tiempo necesario para aclarar las cosas. Esas cifras contables indicaban que el llamado Banco de Materiales había tenido el año 2006 un patrimonio de 144 millones. Luego se rectificaron, dijeron que tenía 128 millones. Y luego al 31 de diciembre del año 2011 tenía un patrimonio de 18 millones de soles. Y luego hubo una rectificación en abril de este año, en donde dijeron que ya, de acuerdo a la comisión, al directorio actual, que estaba encargado de esta reestructuración, que evidentemente no se pudo hacer, por una razón fundamental, señor presidente, no se pudo hacer porque de acuerdo a un último informe, firmado por el mismo contador público que también le daba informes al señor Lescano, en su vano intento de que permanezca una institución que simplemente estaba deshecha por los malos manejos de sus diversas directivas. Pues bien, esa entidad tenía, de acuerdo a esas cifras, un patrimonio negativo de 229 millones de soles. En esa situación solo caben dos alternativas, y eso fue lo que yo le indiqué expresamente al ministro de Vivienda. O se pone la plata para reponer el patrimonio y el capital, lo que impondría, de acuerdo a ciertas informaciones, significaba poner una suma del orden de 700 millones de soles, o en su defecto se liquida al banco. Pues bien, yo también tuve oportunidad de informar públicamente y decirle al señor ministro: o usted liquida al banco, porque estaba dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo de liquidar al Banco de Materiales, o usted liquida al Banco de Materiales de acuerdo a las atribuciones legales que tiene el Poder Ejecutivo de disolver y liquidar cualquier sociedad anónima que sea de propiedad íntegra del Poder Ejecutivo, como es el caso del Banco de Materiales, sociedad anónima cerrada. Y efectivamente, en cumplimiento de esta recomendación, de que proviene de marzo de este año, hará más o menos un mes, el gobierno, por decreto supremo, autorizó la disolución y liquidación del Banco de Materiales. O sea, se dio el primer paso para la liquidación de ese banco.
Pues bien, hay otra cosa que debemos nosotros señalar. El Banco de Materiales tenía dos contabilidades paralelas por dos patrimonios. El Banco de Materiales tenía su propio patrimonio. Por favor, déjeme terminar. Déjeme terminar, por favor. Estoy hablando menos que el señor Lescano. Bueno, yo sustento mi informe de la Comisión de Fiscalización, que no se vio porque así lo dispuso en su momento el señor Abogotá, sabe Dios por qué razones. Pero yo lo que quiero decir es esto: el Banco de Materiales puede ser legalmente disuelto por el gobierno, y no solo puede ser legalmente disuelto, sino que en estas circunstancias debe ser disuelto. Ahora quiero decirle, en el informe se detectaron gravísimas irregularidades. Se debe investigar al FONAFE, al directorio de FONAFE, a los directores ejecutivos de FONAFE, a todos los directorios que administraron el FONAFE, el Banco de Materiales desde el año 2006 hasta el 2011, y a todos sus gerentes generales. Pero además quiero decirles una cosa: el FONAFE administraba un fondo revolvente del antiguo FONAVI. Mejor dicho, el Banco de Materiales administraba un fondo revolvente del antiguo FONAVI. Ese fondo revolvente fue otorgado en el año 2006 al Banco de Materiales con la suma de 3.296 millones de soles. Al 31 de diciembre del año 2011 tenía la suma de 1.184 millones de soles. Se había perdido por una serie de razones. Concluya, con donaciones decretadas por el gobierno. Para que concluya. Por lo tanto, señor, aquí se trata de defender la verdad y el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Y quisiera decir, además, que algunas de las personas que firman este pliego interpelatorio votaron a favor de la liquidación del Banco de Materiales. Las personas que votaron a favor del banco, de la liquidación, de recomendar la liquidación del Banco de Materiales, lo saben perfectamente, y hay uno que me está mirando. De manera que dejemos de lado los nombres, vayamos a los hechos, sólidos como una roca, que no se puede mantener una institución quebrada que solo fue objeto de pésimos manejos. Y por último, señor, hay un informe de la Comisión de Fiscalización. Debe ser debatido antes. Congresista Belaúnde, finalice. Desgraciadamente, el señor Lescano fundamenta la moción sin tener ninguna razón y sobre todo desfigurando los hechos. Quizás con buena intención, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Molina. Congresista Mulder. Presidente, en primer lugar, yo creí que todos éramos parlamentarios y a todos se nos aplicaban las mismas normas. Yo no sabía que aquí había virreyes, marqueses, condes, que tienen privilegios de poder hablar y que el reloj siga y siga y siga, cuando a otros parlamentarios usted le ha cortado la palabra aplicando el reglamento. Entonces, permítame presidente, aclarar, si me permite, congresista Mulder, usted es testigo que cuando usted ha intervenido, las veces que ha intervenido, le he concedido más minutos, lo que sea, porque ese es el espíritu de esta presidencia. Puede hacer uso de la palabra, congresista. Presidente, yo no iba a hablar, pero he visto cómo a los parlamentarios que han sustentado usted les ha cortado la palabra. Y estoy viendo que a otro parlamentario le ha dejado hablar y hablar y hablar, y entonces no me parece un criterio justo. Lo hago en defensa de ese criterio. En segundo lugar, presidente, el informe de la Comisión de Fiscalización sobre ese tema también tiene un informe en minoría. En ambos informes, el informe de minoría lo suscribimos el congresista Lescano y quien habla. En ambos informes estamos señalando que hubieron múltiples irregularidades y delitos. Sí, señor, yo lo estoy firmando.
Yo en ningún momento voy a tener una actitud de apañar ningún caso delictivo. Y muchas de las personas que cometieron esos casos delictivos están presos en estos momentos. Pero aquí había otro interés, presidente. Yo se lo digo claramente. Porque el congresista que ha hecho uso de la palabra antes que yo sabe que no se puede derogar una ley con un decreto supremo. Y por eso es que él presentó un proyecto de ley para liquidar el Banco de Materiales. O sea, es una vieja aspiración que ya se tiene, sabe Dios por qué. Pero ese proyecto de ley, presidente, si se presenta un proyecto de ley porque se sabe que solo una ley deroga otra ley. Pero ahora no, como saben que ese tema no puede entrar por este lado, lo quieren sacar por el lado de un decreto supremo derogando una ley. Presidente, ese es el tema de fondo. La corrupción tiene Poder Judicial, Ministerio Público, Comisión de Fiscalización. Aquí lo que se está buscando es otra cosa. Hay 300.000 personas aprobadas por el CISFO en extrema pobreza que han sido beneficiarios a lo largo de más de 20 años del Banco de Materiales, que es una creación estupenda que tuvo el gobierno de Belaúnde. Y eso, señor presidente, era para los más pobres. Ese banco nunca ha sido ni ha tenido un criterio estrictamente comercial como se quiere ahora, como se está señalando ahora con ese criterio de que ese banco tiene que actuar como si fuese el banco de crédito. Claro, ya quisieran pues. ¿Usted cree que el banco de crédito le presta a un pobre que no tiene dinero y que se le cae la casa por el terremoto, se le inunda? ¿El banco de crédito le va a prestar para construir su vivienda? No, señor. El interés social del Banco de Materiales era un interés en donde incluso podía perder dinero porque se subsidiaba con autorizaciones legales que dábamos los parlamentarios. ¿Dónde está la sensibilidad social de quienes se llaman nacionalistas y que ahora quieren aplicar leyes neoliberales para perjudicar a los más pobres? Yo creo, señor presidente, que cuando hay el dinero público también puede ser entregado directamente a los pobres mediante los créditos que se hacen y que pueden después ser exonerados en su pago, señor presidente, cuando esos pobres no pueden pagarlos. Porque ese es el criterio de un banco que tiene interés social. En cambio, los bancos grandes, que tienen parlamentarios que los defienden, que tienen parlamentarios que presiden comisiones, esos bancos ahora se van a encargar, de esa cartera. Porque eso va a quedar en el aire, ¿no? ¿Usted cree, señor presidente, que esas deudas que tienen estas personas, que son deudas que se pagan 15 soles, 8 soles, 20 soles, ese tipo de deudas, ahora ¿quién se va a encargar de ellas? La banca comercial seguramente, ¿no? Porque cuando se liquida, se pasa pues a otro lado, no se queda en el aire. ¿Y qué cosa cree usted? ¿Que los grandes bancos van a empezar a cobrar ese tipo de deudas? No, señor, van a pedir tasaciones de esos inmuebles, van a pedir tasaciones de esos terrenos que obviamente han subido de precio, pero que están en las zonas de sectores E del país, la mayoría de los cuales en Ica porque son afectados del terremoto, y van a aplicarles tarifa comercial y les van a decir págueme 500 a partir de ahora, y como no van a poder pagar, los van a embargar. Ese va a ser el tema de fondo. Y después remate, gran negocio, señor presidente, gran negocio de todos esos terrenos que se van a poner a disposición, más de 300.000. Así que no nos hagamos aquí un poco los inocentes y disfracemos del tema de la corrupción, que sí existió, pero que se usa de pretexto solamente para tratar de introducir un concepto absolutamente neoliberal. Y yo recuerdo, señor presidente, que con el congresista Freddy Otárola suscribimos ambos un proyecto de ley que fue el último que se hizo en el régimen anterior, justamente para aplicar el mecanismo de supervisión del CISFO que tenía el Ministerio de Inclusión, para que pueda justamente determinarse a quienes realmente les correspondía o no y no hubiera filtraciones como habían. Me pide una interrupción el congresista Lescano, presidente. Congresista Lescano, tiene la interrupción. Presidente, agregar lo siguiente. El congresista Belaúnde ha dicho que ha recomendado al Ejecutivo liquidar el banco. Y esa recomendación, señor, no está conforme a ley. Porque aquí en este Congreso también se dio la ley número 29798, que indica lo siguiente: declárese de necesidad pública la reestructuración del Banco de Materiales en salvaguarda de los recursos y de las carteras, así como de otros activos que administra a través del saneamiento legal, económico y financiero de los mismos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 23.220, es decir, de la ley de su creación. E ilegalmente se dispone la liquidación a través de una recomendación. Eso no está sustentado legalmente. Ahora se ha dicho, señor,
que se requiere 700 millones de soles para reflotar el Banco de Materiales. Absolutamente falso. Dele tiempo. El Banco de Materiales, señor, tiene una cartera de recuperación de 600 millones de soles. Préstamos con garantía hipotecaria que ahí está y que se puede recuperar tranquilamente. No necesita ni un solo centavo del Estado para seguir trabajando, funcionando a favor de los pobres del Perú. Y finalmente, señor presidente, aquí está el decreto supremo que han sacado los señores del Ministerio de Vivienda y dicen lo siguiente, que las cifras, señor presidente, son cifras auditadas. Así dice el decreto supremo. Y aquí hay una cartita, señor, que se remite al Ministerio de Vivienda que dice que son cifras sin auditar. Cifras sin auditar. Señor, esto no es materia o no puede ser materia de interpelación. Hartamente, señor, esto es materia de una interpelación. Gracias, Mauricio, por la interrupción. Bien, congresista Otárola tiene la interrupción. El CND, INDEPA, ¿no?, fueron INDAER, que es el Instituto de Industria Aeronáutica del Perú, fueron liquidados por decreto supremo. Y en este caso se está utilizando la ley de sociedades. Entonces no sé qué incompatibilidad hay. Lo que pasa, sí, pues hay mucha necesidad de vivienda. Pues en el gobierno anterior, algunos malos funcionarios, porque no quiero echar la culpa a un partido, se prestaron entre ellos, se llevaron la plata, se robaron los expedientes y no pagaron. Entonces por eso es que no se construyó viviendas para los pobres. Las viviendas fueron para los compañeros, pero no para todos, insisto, porque hay compañeros muy honestos. Pero en todo caso, presidente, no se va a afectar ninguno de los programas de vivienda. Todos continúan moralizados, repotenciados, consolidados. Dele tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se quiere salvar a un banco quebrado? A un banco éticamente y moralmente destrozado. Y a un banco que utilizó y ha trabajado, que utilizaron la plata de los pobres para enriquecerse personalmente. Entonces, lo que queremos nosotros es liquidar este banco porque ya no sirve y crear programas alternativos con gente honesta, transparente y buena. Gracias, presidente. Continúe, congresista Mulder. Presidente, yo tengo que rechazar esas palabras protervas y francamente bajas del congresista Otárola. Son una bajeza. Porque no puede estar señalándose en términos generalizantes que los créditos para los compañeros. No se lo acepto. No puede demostrar un solo caso, en el que haya habido un enriquecimiento. Y todos los casos que se han imputado de corrupción son casos que han tenido procedimientos y que vienen desde hace 20 años. En cada gobierno han habido casos como ese. Son las discusiones que hemos tenido en la mañana de cómo las empresas públicas tienen a veces una serie de conceptos que las minan internamente, pero no puede generalizarse, y menos aún cuando se puede esto llevar justamente al terreno social, en donde hay 300.000 personas que no son pues ni militantes de ningún partido y que, habiendo sufrido una serie de desastres naturales, y él mismo firmó la ley, se vieron beneficiados por exoneraciones que él mismo votó, como lo hice yo en el Congreso anterior. Entonces, presidente, yo creo que si en todo caso esto quiere discutirse, porque eso es un tema interesante de discutir, qué mejor que discutirlo con el ministro acá presente. Y qué mejor que discutirlo además en el terreno del Congreso, porque el Congreso tiene que ser fiscalizador del Poder Ejecutivo. Y obviamente en su desesperación por liquidar un banco, que no es pues un instituto. O sea, ya tiene 5 años de congresista, pues por favor hay que leer un poco las leyes. Los institutos no son empresas. Instituto, INRENA, esos son institutos, esos se crean por decretos supremos. Las leyes son las que decretan la existencia de empresas del Estado. Acabamos de tener un debate hoy día en la mañana sobre ese tema. No se lee ni siquiera la Constitución. Entonces, para derogar una ley, solo otra ley.
no un decreto supremo. Esa es una infracción constitucional. O sea, si no pasa ahora, porque seguramente pues viene la consigna, no pasa pues el tema de la interpelación, tendrá que haber una acusación constitucional, señor presidente, porque no se puede derogar una ley con un decreto supremo. ¿Qué es esto? Entonces mañana también dicen, vamos a aplicarle a cualquier otra ley un criterio de saber que le damos el contenido de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, y empieza el gobierno a hacer nuestro papel, presidente, sin considerar ni siquiera pedir facultades. Entonces, presidente, es una cuestión de orden, es una cuestión de respeto y es una cuestión en la cual el Parlamento tiene que asumir sus responsabilidades. Abdicar permanentemente de ellas, como se acaba de hacer con el otro tema del Ministerio de la Inclusión Social, lo único que va a hacer es que el Poder Ejecutivo siga pisoteando los derechos de los parlamentarios y siga pisoteando el derecho de la representación nacional. Por alusión, congresista Otero. Presidente, la empresa Industria Aeronáutica del Perú, INDAER, creada mediante decreto ley 21149, fue liquidada por decreto supremo 059-2011, Economía y Finanzas, del 15 de abril del 2011. Y finalmente, presidente, qué increíble, ¿no? En uso de su derecho democrático, la mayoría del Congreso acuerda recomendar al Ejecutivo la liquidación del BANMAT, y resulta que el Ejecutivo escucha esa recomendación e interpelan al ministro por haber hecho caso a la recomendación del Legislativo. Qué increíble, solo en este Congreso se puede ver eso. Bien, congresista Mulder, precise. Presidente, el Congreso no ha votado el tema. Está pendiente de debate, presidente, y hay dos dictámenes, uno en mayoría y uno en minoría. Así que hasta ni siquiera se lee pues la agenda del Congreso, presidente, cómo se puede debatir. Congresista Molina. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señor presidente, en la legislatura anterior, en la Comisión de Fiscalización, después de una investigación por parte de esta comisión, se ha determinado que este Banco de Materiales se encontraba en quiebra y en esas condiciones no podía seguir funcionando, señor presidente. Es razón a eso de que se ha sugerido que el Ejecutivo determine la liquidación de este banco, porque este banco tenía funcionarios totalmente corruptos, señor presidente, porque los préstamos eran dirigidos a sus allegados, a sus familiares, para servir al partido político, señor presidente. Por eso, creo que hay toda la razón de que este banco ya no puede seguir funcionando, porque no tiene recursos económicos para seguir operando. Pero, señor presidente, los usuarios no pueden quedar desamparados ni desatendidos. El gobierno actual, el presidente Ollanta, ha determinado la formación de un programa, Mi Construcción, con mejores condiciones para que los pobres y las familias humildes se beneficien con una vivienda digna. Por lo tanto, señor presidente, ¿qué cosa estamos nosotros respetando esto? ¿Qué estamos reclamando? ¿O es que estamos haciendo campaña ya preelectoral para poder ubicarse de repente para el 2016? En esta comisión de fiscalización, el mismísimo, con todo el respeto, el congresista Johnny Lescano ha estado presente para la votación final y por amplia mayoría se ha determinado la liquidación definitiva de este banco. Por lo tanto, señor presidente, creo que hay todas las razones expuestas que sí, no puede seguir funcionando. Y más allá del banco, señor presidente, no se puede seguir interpelando por problemas que nada tiene que ver el ministro de Vivienda, nada tiene que ver el gobierno actual, sino estos son problemas que arrastran de gobiernos anteriores. Muchas gracias.
Gracias. Por alusión ha solicitado la palabra el congresista Belaunde. Señor presidente, el congresista Mulder ha dicho que se ha presentado una ley de liquidación del Banco de Materiales. Un proyecto de ley. Yo quisiera hacer la siguiente aclaración. Ni quien habla, ni la bancada de Solidaridad Nacional, ni nadie dentro de la Comisión de Fiscalización, que es el organismo del Congreso en el cual se vio esta materia, han presentado proyecto de ley de ese alcance. De manera que la referencia que ha hecho Claude Maurice Mulder, de acuerdo a su nombre pronunciado en francés suizo, país de grandes banqueros, dicho sea de paso, ese proyecto de ley no existe. Perfecto. Ahora, yo quisiera hacer otra aclaración adicional. Hay una norma que dispone la devolución de dinero del FONAVI, y ese fondo revolvente que administraba, no era del Banco de Materiales, sino administraba, del cual quedaban numéricamente 1.184 millones de soles, ya no es del Banco de Materiales, ha pasado a una comisión ad hoc y se ha entregado a esa comisión ad hoc lo que se ha podido cobrar de ese fondo revolvente, que es 128 millones de soles. Gracias. Por alusión también lo mencionaron al congresista Mulder. Presidente, no solo me ha mencionado, sino que ha pretendido hacer burla de mi nombre. Y eso es de cobardes. Eso es de cobardes. Yo les pido, por favor, no creo que haya sido el sentido con esa Mulder, sí, señor, pero en todo caso... Sí, señor. Entonces, si así lo siente, yo le pido, en primer lugar, que retire la palabra de cobarde, y en segundo lugar le voy a pedir al señor Belaunde retirar también o pedir las disculpas del caso. No te voy a aceptar tu burla. Vea usted cómo hace. El francés es así, y siempre he bromeado con él, y su nombre es Claude Maurice, lo he dicho amigablemente. Ahora, si su nombre, que es así en francés, eso lo ofende, yo, por cierto que... Ya, retire por favor, señor Belaunde. Oye, lo de Rosquete, ya sabes dónde ponerlo. Se va a dar lectura al reglamento. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, literal B, imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Invoco a los señores parlamentarios guardar la compostura y el respeto que todos y cada uno merece. Tiene la palabra el señor Espinosa, que es último parlamentario quien hará uso de la palabra. Acá está. Muchas gracias, presidente. Bueno, con la explicación, más allá de los exabruptos, con la explicación que dio el expresidente de la Comisión de Fiscalización, ya se da casi por resuelto la doble interpelación que quieran hacer el ministro. Y aquí hay que llamar la atención porque se está haciendo uso y abuso en todo momento de las interpelaciones.
La ministra Trivelli ya estuvo en la Comisión de Inclusión Social y muchos de los congresistas que piden interpelarla en la votación que fracasó hace unos minutos estuvieron en la comisión. Congresistas que han estado en la Comisión de Vivienda hace unos días, donde estuvo el ministro Cornejo, nuevamente piden interpelación. Entonces, todas las semanas va y mi amigo Johnny Lescano, su correligionario Manuel Merino, preside la Comisión de Vivienda y estuvo René Cornejo al costado. La otra bancada, el vicepresidente Carlos Brus, estuvo también con el ministro Cornejo. Le han hecho todas las preguntas. Y mi amigo Lescano, en su pliego personal de interpelatorio, todas estas preguntas le formuló el ministro hace unos días en la comisión. Y nuevamente lo vamos a tener la próxima semana para escucharlo 4 o 5 horas para repetir lo mismo. Si hay un argumento que el ministro ha violentado la Constitución, derogando una ley con un decreto, de una vez presenten una acusación constitucional y no perturbemos a cada rato el pleno del Congreso, teniendo sobre todo una agenda amplísima, presidente, y no podemos avanzar porque estamos en una discusión ya casi en vano. Para eso están las comisiones, para eso están las comisiones. Por lo tanto, presidente, yo le suplico que vayamos al voto, por favor, para decidir esto. Muchas gracias. Lamentablemente, cuando se hacen intervenciones aludiendo a un señor parlamentario, tenemos que concederle la palabra por alusión. Congresista Lescano. Presidente, el ministro de Vivienda se presentó a la comisión respectiva para hacer explicación de su política en su cartera ministerial. No ha ido a explicar el problema del Banmat. No se ha tocado absolutamente, menos el parlamentario que hace uso de la palabra, señor, yo he estado ahí, no he estado ahí. No le hemos preguntado absolutamente nada sobre este particular, absolutamente nada. Y hay que ser coherente, señor, porque mire, aquí tengo una relación de 65 personas que han entrado con esta gestión al Banco de Materiales, colegas. 65. ¿Y sabe cuánto ganaban, señor, los gerentes? Ese banco que está quebrado, que no puede funcionar, que hay que liquidarlo, señor. Fíjese. La gerencia de inversiones gana 10.800 soles cada uno. Sueldos de 4.500, 7.000, 10.500, 10.800. Entonces, ¿qué coherencia hay, señor presidente? Entonces, que venga, señor, acá, ¿qué miedo hay para que venga a responder el señor ministro sobre esto que está violando las leyes del Congreso? Pero, señor, si vamos a estar blindando a los ministros a cada rato y violando las leyes del Congreso, señor, ¿qué clase de democracia vamos a vivir? Señor, es todo. Según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 106. El tercio es 36. Marcar asistencia para proceder a votar.